Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a la profesora Isabel Berganza Setién, que es vicerrectora académica en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Isabel, te agradecemos mucho tu participación, tu disposición de compartir tu expertise, tu experiencia de trabajo con migrantes y refugiados en esta área, tu experiencia también tan amplia como investigadora y sobre todo como tu expertise en la región del cono sur de Latinoamérica. En este sentido, yo te quisiera empezar como con la pregunta básica, si nos puedes decir un poquito cuáles son como los patrones migratorios que existen no solo en el Perú, por supuesto, porque tú estás en ese país, pero también cuáles son un poquito como los patrones migratorios y de refugio que especialmente en estos últimos años se han ido generando en la región. Sí, muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Y bueno, los patrones de migración en la región, y bueno, en Perú en concreto, que en realidad son similares en los países cercanos, parten de una realidad que, anterior, que en los años 2000, comienzo de los 2000, los años 1990, los años finales del 90, Perú y los países de la región eran fundamentalmente países expulsores, ¿no? Eran fundamentalmente donde salían personas hacia otros países, fundamentalmente a otros países de la región, a Estados Unidos o a Europa, a buscar una vida mejor frente a la situación económica de dificultades que tenían los países. Sin embargo, esto a raíz de la crisis mundial del 2008 fue variando, ¿no? Fundamentalmente a partir del 2010, Perú comienza a recibir personas extranjeras que empiezan a querer residir en el país, igual que Perú, otros países también de la región. Fundamentalmente en Perú comienzan a venir personas españolas y colombianas, y ahí comienza a cambiarse el ser un país fundamentalmente de migrantes a ser un país también de inmigrantes, ¿no? Un país de acogida. Y a partir de ahí, que efectivamente, como mencionaba, en el 2010 empieza un ligero aumento de personas extranjeras que residían en el país. Bueno, eso en los años subsiguientes continúa, sin embargo, es a raíz de la crisis que se vive en Venezuela donde se experimenta un mayor aumento de la población extranjera residiendo en el país, ¿no? Es fundamentalmente la situación de crisis que vive Venezuela la que hace que el número de inmigrantes, de personas extranjeras residiendo en el país y en la región aumente, ¿no? Ello sobre todo comienza en el año 2017, pero sobre todo la gran explosión o el gran aumento es en el año 2018, ¿no? Luego en el 2018 fue el año donde el mayor número de personas venezolanas se traslada a residir a Perú, y eso va descendiendo en el 2019 y bueno, luego en el 2020, efectivamente a raíz de la situación de la pandemia y del cierre de las fronteras que eso conlleva, desciende a números muchísimos menores, ¿no? En cuanto por poner un poco también los números, ¿no? O sea, Perú pasa de tener en el 2016 algo menos de 60.000 personas extranjeras residentes a el 2019 algo más de 850.000 personas, es decir, se multiplica más el número de personas extranjeras residentes se multiplica por más de 15.000 y actualmente en el país residen más de 1,5 millones de personas extranjeras, ¿no? Fundamentalmente son personas venezolanas, hay más de 1 millón de personas venezolanas residiendo en el país, ¿no? Entonces vemos cómo es una transformación de ser un país o una región fundamentalmente expulsora de migrantes a ser una región que acoge a inmigrantes. Y eso efectivamente ha supuesto un reto enorme para las sociedades, para las políticas públicas, para las diferentes instituciones, ¿no? Y eso es en Perú, pero también es en otros países de la región, ¿no? Colombia tiene, según la data, 1.700.000 millones, o sea, 1.700.000 personas venezolanas.
Chile y Ecuador tienen casi 500.000, en Brasil hay 300.000, ¿no? Entonces, efectivamente, los flujos de personas desplazadas de Venezuela han hecho cambiar la situación. Esto en el contexto general, ¿no? Pero algunos temas que me gustaría también recalcar de este patrón migratorio es que muchas de estas personas efectivamente son solicitantes de refugio, todavía no reconocidas como refugiadas, sin embargo sí son solicitantes de refugio. Así, por ejemplo, el Perú se ha constituido como el primer país o sea, el país que más solicitudes de reconocimiento de refugiado tiene de personas venezolanas, con más de 500.000 de personas que están solicitando este reconocimiento, ¿no? Y además también se resalta que cuando en el año 2018, cuando comenzó la llegada de las personas venezolanas, los países implementaron diferentes medidas para intentar regularizar a la población, ¿no? Fundamentalmente fueron medidas excepcionales que iban dirigidas especialmente a esta población. Sin embargo, por diferentes motivos se ha visto que esas medidas no han sido lo exitosas que se deseaba, ¿no? Y además, entonces hay un gran porcentaje de población que aún sigue en situación de irregularidad. Y además, ese primer intento de regularización fue en los diferentes países, bueno, fue descendiendo y lo que se vio es que los países empezaron a poner cada vez más trabas al ingreso de las poblaciones, de la población venezolana, fundamentalmente vinculado a una visa humanitaria o algún documento que tenían que sacar las personas antes de ingresar al país, ¿no? Entonces, también se caracteriza porque efectivamente son población que muchas veces se encuentra en situación de irregularidad en los diferentes países, ¿no? También en la región se observa otros países, por ejemplo, como Argentina, que tenía una tradición mayor de políticas de regularización o de facilitar esos procesos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Argentina asumió el que estas personas venezolanas, cuando llegan al país, puedan regularizarse por la vía que está pensada o que está determinada para las poblaciones que viven en los países que forman Mercosur, que es un proceso de regularización mucho más fácil, ¿no? Entonces, en esos países sí que efectivamente se ha visto cómo la población venezolana ha tenido más facilidades para acceder a la regularización migratoria, ¿no? Y como comentaba anteriormente, efectivamente muchas de estas poblaciones son solicitantes de refugio. En este sentido, en Latinoamérica hay además de la definición tradicional de refugiado, que se refiere a aquellos que huyen de su país por estar perseguidos por determinadas condiciones, por su sexo, por su opinión política, ¿no? También hay una definición que las leyes nacionales han recogido, que va vinculado a aquellas personas que tienen que salir de su país porque existen graves vulneraciones de derechos humanos en dichos países o porque se han producido hechos que alteran el orden público. Entonces, en ese sentido, efectivamente, en Latinoamérica existe una definición ampliada que se conoce como la definición de Cartagena, porque viene de la Declaración de Cartagena. En Latinoamérica hay esa definición de refugiado más amplia, ¿no? Sin embargo, lo que se ve es que los países no terminan de aplicar, aunque está recogida en las leyes, no terminan de aplicar esa definición más ampliada, ¿no? Hay algunos países que sí lo han hecho, Brasil lo hizo, México lo hizo, pero sin embargo, por ejemplo, Perú, que también lo recoge dentro de su normativa, sin embargo, no termina, a pesar de que tenemos muchos solicitantes de refugio, no termina de resolver esas situaciones y reconocer a las personas venezolanas como refugiadas, a pesar de que el Estado peruano ha dicho en muchas declaraciones que existen violaciones de derechos humanos en el país de Venezuela, ¿no? Otro elemento que me gustaría resaltar es que a pesar de que efectivamente el flujo de personas venezolanas es el actualmente más numeroso, el que supone un reto
muy amplio para los países, sin embargo no es el único, ¿no? También hay otros flujos migratorios que no por ser menos numerosos o sea, que aunque sean pocos numerosos merecen la atención, ¿no? Y fundamentalmente quería destacar el de la población haitiana, ¿no? Que bueno, a raíz del terremoto de 2010 hubo una migración en tránsito, ¿no? Que fundamentalmente iba dirigido a Brasil, porque Brasil tomó medidas para que esta población pudiese ingresar y regularizarse, y pasaban por diferentes países como países de tránsito, ¿no? En Perú, en aquel tiempo, impusieron una visa para la población haitiana y, bueno, se generaron problemas por la situación de irregularidad que vivían las personas haitianas al pasar. No, ahora también se ha producido un regreso de la población haitiana que vivía en Brasil, por ejemplo, bueno, no un regreso a su país, sino una remigración hacia fundamentalmente Estados Unidos, y eso también ha supuesto que seamos país de tránsito para determinadas poblaciones que buscan ir a países o vecinos o continuar su ciclo migratorio, ¿no? Entonces, esas poblaciones que son menos numerosos, sin embargo, también tienen situación de vulnerabilidad y merecen la atención en la región, ¿no? Fundamentalmente la población haitiana y también determinadas migraciones o desplazamientos que provienen de África, que son poco numerosos, pero sin embargo son en situaciones de gran vulnerabilidad. Y por último, quería destacar en este patrón de migraciones o en la situación de migraciones y desplazamiento de Perú y de la región, bueno, la situación de pandemia, ¿no? Que efectivamente ha afectado mucho. Hemos vivido un cierre de fronteras, también un proceso de militarización de las fronteras, ¿no? Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó a los estados de la región que deben adoptar políticas migratorias y de gestión de fronteras con enfoque de derechos humanos, y que la militarización efectivamente pone en peligro diferentes obligaciones que tienen los estados, obligaciones internacionales de protección que tienen los estados, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran efecto de la pandemia. Y bueno, luego otro efectivamente el que hemos vivido en muchos países de la región, que tiene que ver con que la situación económica ha empeorado mucho, y eso ha llevado a dos temas, ¿no? A dos fenómenos. Uno es la reemigración, o sea, personas que ya estaban asentadas en un país y vuelven a migrar, y otro que tiene que ver con que los mismos nacionales vuelven a emigrar, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahora se está viviendo en Ecuador, cómo se está volviendo a emigrar, ¿no? Cosa que era un fenómeno que, bueno, que había descendido, ¿no? Esos elementos destacaría yo respecto a la situación o al fenómeno migratorio y de desplazamiento en la región. Te agradezco mucho esta visión amplia de los patrones migratorios en la región. Me parece muy interesante esto con lo que abrías, que empezabas diciendo, cómo los países se van transformando de ser países que tienen patrones de migración a llegar a ser patrones de destino, países que se convierten en países de inmigración, pero también estos cambios, por ejemplo, destacabas la población haitiana, que convierten de alguna manera también a Perú ahora en un país de tránsito, y que son fenómenos que se van viendo a través de Latinoamérica. Otra cosa que me pareció muy acertada y que te agradezco que compartas es esta definición ampliada de la definición, de alguna manera, de la definición de refugiado a través de Cartagena, de la Declaración de Cartagena, que definitivamente amplía la definición en la Convención de 1951 que tenemos de refugiado, y que me parece que son esfuerzos regionales que las regiones van haciendo para responder a las necesidades de las poblaciones. Y finalmente yo te agradezco que aunque efectivamente la situación de Venezuela es una situación de crisis que merece atención y respuesta, también es como esta insistencia en no perder de vista o no dejar que una crisis nos invisibilice otra serie de patrones que existen en la región, que siguen existiendo y que generan estas dinámicas de reemigración, emigración y todas estas cuestiones que aparecen o reaparecen en contextos de movilidad. Me parecería importante ahora si nos puedes decir un poquito
dado que Perú se va convirtiendo también en un país de inmigración, ¿cuál ha sido como la experiencia desde tu investigación y desde lo que has visto tú en Perú? ¿Cuál es la experiencia de integración? ¿Cuáles son como las dinámicas que emergen tanto en las comunidades que reciben a los refugiados, a los migrantes, y las percepciones que tienen los migrantes mismos? Sí, gracias. Respecto al tema de integración y los procesos de integración que han vivido las poblaciones, bueno, primero, efectivamente, como tú mencionabas, los procesos de integración tienen dos visiones, ¿no? La población o dos agentes, ¿no? Importantes, tanto la población de acogida como la población que llega, y también hay que resaltar que son procesos que tienen que ver con la integralidad de la persona y de la sociedad, ¿no? Que afecta finalmente a todos los ámbitos que tienen que ver con la política o que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Entonces, ahí yo en ese sentido destacaría como varias áreas, ¿no? Pero antes también quería mencionar que en este sentido también hemos visto una evolución en Perú de cómo se ha ido viviendo esta integración y el proceso de llegada, ¿no? Partimos de una situación en el 2017, 2018 al comienzo, cuando todavía la población no era muy numerosa, de una gran solidaridad y acogida hacia la población venezolana, ¿no? Fundamentalmente porque mucha migración basada, bueno, en la situación del país, efectivamente, la situación que vivía Venezuela, pero también porque en los años 80, 70, 80, mucha población peruana había emigrado a Venezuela y reconocían que habían sido bien acogidos. Entonces, al principio era como, bueno, acogemos, incluso hay mucha población nacional que regresó, ¿no? Bueno, que llevaba toda su vida en Venezuela y ha regresado a Perú, ¿no? Entonces, ahí hubo una gran solidaridad para con la población, incluso se veía cómo las personas que llegaban se reconocían a ellos y se autoidentificaban como venezolanos, mostrando su bandera en su ropa, en un gorro, ¿no? ¿no? Sin embargo, eso ha ido cambiando a una situación mucho más difícil, donde las situaciones de xenofobia han ido creciendo, tanto por parte de la población como incluso por parte de algunas autoridades públicas, ¿no? Entonces, eso sí es importante a la hora de analizar los procesos de integración, y vemos cómo efectivamente también la opinión de la población nacional hacia la población recién llegada ha ido también empeorando, ¿no? Entonces, eso enmarca también los procesos de integración, ¿no? A nivel ya más concreto de algunos elementos que hay que tener en cuenta para los procesos de integración, que me voy a referir a algunos de ellos. Uno primero, efectivamente, bueno, tiene que ver con lo legal, que ya lo conversaba en la anterior pregunta, ¿no? Cómo hay dificultades para que la población llegue a estar en situación irregular. En cuanto al mercado laboral, el mercado laboral de Perú parte de un 70% de la población que trabaja de manera informal, entonces es un mercado laboral informal y que muchas veces vulnera derechos, ¿no? Es mucho horario de trabajo con muy poco salario, y a ese mercado efectivamente se han incorporado las personas venezolanas, las personas que han llegado, ¿no? Y muchas de ellas se han visto obligados a optar por el emprendimiento, que es fundamentalmente un emprendimiento pequeño, unipersonal, para poder sobrevivir, fundamentalmente también en la época de pandemia, que ha afectado mucho al mercado laboral y también mucho al mercado laboral informal, ¿no? En cuanto otro aspecto que también me gustaría resaltar es la importancia de la perspectiva de género en la investigación y en las políticas relativas a integración. Efectivamente, los procesos migratorios y los procesos de integración no son vividos de igual manera por los hombres que por las mujeres, ¿no? Y ahora, en este contexto de pandemia, eso se ha resaltado, se ha puesto mucho más de manifiesto, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que poner la importancia que se merece en todo el tema del análisis desde la perspectiva de género, ¿no? Cómo las mujeres no, se integran en algunos sectores laborales y no en otros, y además que en la pandemia han sido de los más golpeados, todo el tema de servicios, el tema de restauración, ¿no? De restaurantes, que han sido muy golpeados ahora en la pandemia. También todo el tema de trabajo de cuidados, ¿no? Como nosotros desde marzo los colegios están
todo en virtual, es decir, los hijos están en las casas y eso efectivamente genera un trabajo de cuidado que las mujeres en muchas ocasiones tienen que asumir y eso influye en su capacidad de incorporarse al mercado de trabajo y efectivamente las poblaciones migrantes que tienen una red mucho menor, eso afecta mucho, mucho más, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco lo que resaltaría. Otro elemento que me estaba olvidando era el relativo al acceso a derechos, ¿no? Cómo efectivamente los procesos de integración también tienen que ver con acceso a derechos y en este tiempo el tema de la salud y la educación ha sido fundamental, ¿no? Ello finalmente, y ahí resaltaría como dos temas, ¿no? Por una parte se ha vivido un proceso en el que la población nativa frente a sistemas de salud y de educación ya precarios, finalmente ha dicho, bueno, ¿y por qué las poblaciones que están viniendo tienen acceso a estos derechos si nosotros, que somos nacionales, tenemos mucha precariedad en esos servicios, ¿no? Entonces, eso ha impedido a veces un acceso al sistema de salud o al sistema de educación equitativo, ¿no? Y en el sistema y en relación al sistema educativo, lo que resaltaría es que efectivamente, bueno, ha venido un gran número de menores, ¿no? De menores de edad, y eso en un sistema educativo como el de Perú, que ya estaba con mucha carencia y que ya estaba colapsado, efectivamente llevó a que hubiese mucha dificultad para integrarles o para que se incorporasen, no tanto en lo vinculado a la documentación, que creo que eso hubo un intento porque efectivamente ningún niño que quisiese acceder se quedase porque no tenía la documentación necesaria, sino porque, bueno, no había cupos, porque no había información suficiente sobre cómo insertarse en los colegios, ¿no? Entonces, eso también ha generado dificultades y bueno, y luego ya cuando vino la pandemia y todo el tema de la educación virtual que venimos viviendo, bueno, efectivamente el acceso se complica mucho más, ¿no? Porque ahí tienes que tener acceso a Internet, tienes que tener acceso a algún equipo que te permita seguir las clases y hacer las tareas adecuadamente, ¿no? Y eso, bueno, efectivamente para poblaciones vulnerables, entre ellas las personas extranjeras, bueno, pues ha generado dificultades adicionales, ¿no? Entonces, esos aspectos resaltaría yo respecto a los procesos de integración, ¿no? Cómo se han ido dificultando. De hecho, ahora en países del sur, como por ejemplo Chile, Argentina o Uruguay, se reportan personas venezolanas que vivían en Perú y que han emprendido, ¿no? Como mencionaba otra, una segunda migración hacia países más al sur o que ellos sienten que donde tienen mayor posibilidad de una vida. Lo que se menciona es que es por tema de haber vivido, bueno, episodios de discriminación, ¿no? En el país. Entonces, eso nosotros al principio del flujo migratorio de los venezolanos, de las personas venezolanas, lo veíamos en las personas que llegaban de Ecuador, ¿no? Y cómo reportaban situaciones de discriminación. Y ahora, bueno, vemos que en Perú también ha ido incrementando esas situaciones que hace que finalmente las poblaciones se vean en la obligación de volver a migrar, ¿no? Y bueno, eso efectivamente es preocupante y que debe también llevar a una política pública que promueva el respeto y la cohesión, ¿no? Te agradezco mucho como esta visión tan completa, ¿no? Donde presentas estas intersecciones entre, bueno, los diferentes actores, las poblaciones locales, las poblaciones inmigrantes o refugiadas, los diferentes patrones que se generan de esta interacción en la movilidad y sobre todo la parte estructural de las políticas de acceso y de las tensiones que existen cuando las poblaciones locales viven ya de por sí en situaciones precarias y comparan su propia situación con el acceso que nuevas poblaciones, de que poblaciones que llegan empiezan a tener. Te agradezco mucho esa visión. Y yo creo que por último, si nos pudieras compartir brevemente
¿cómo se ven los migrantes? ¿Cómo se ven a sí mismos los refugiados en este contexto de movilidad, en este contexto de precariedad? ¿Qué dicen ellos acerca de su propia identidad como refugiados y como migrantes? Mm. Sí, respecto un poco a la autopercepción de la población migrante, yo destacaría como dos elementos, ¿no? Por un lado, la importancia que ponen las personas en, en que ellos han tenido, o sea, que es un desplazamiento forzado en el sentido que se han visto obligados a salir del país por las condiciones que tenía su país de origen, ¿no? Sin embargo, a pesar de que reconocen esa como obligatoriedad, sin embargo, en muchas ocasiones no se reconocen como personas refugiadas, ¿no? Sino que se reconocen más como personas migrantes, ver con con la idea generalizada de que efectivamente el refugio tiene que ver con situaciones de violencia, ¿no? Y no tanto por violaciones de derechos humanos, incluso por violaciones de derechos humanos vinculados a los derechos sociales, ¿no? Entonces, existe ahí como una doble visión que ellos mismos reportan, que por una parte efectivamente saben que que ha sido una migración obligada, una migración forzada, sin embargo muchas veces no terminan de reconocerse como refugiados o no se identifican por ese término porque no parten de una situación de riesgo vinculada a la violencia, ¿no? Eso yo creo que es importante resaltarlo. Y otro elemento también importante es el proceso de que tienen que hacer ellos para volver a definirse a ellos mismos, a ellas mismas, porque nunca habían pensado en tener que emigrar, en tener que salir de su país para una búsqueda, para buscar una sobrevivencia, ¿no? En el sentido que efectivamente hay en países en los que la migración o la posibilidad de migración está mucho más inserta dentro de la población porque han sido países que, bueno, han vivido mayores crisis, han vivido una situación muy precaria económica durante muchos años, ¿no? Entonces, como que la migración está más dentro del imaginario colectivo como posibilidad para avanzar. Sin embargo, eso no se da. Son personas que se tienen que reidentificar como migrantes porque nunca habían pensado tener que salir, y además eran personas, la gran mayoría de ellas, que tenían una situación de estabilidad en su país hace pocos años, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Cómo les cuesta o cómo ese proceso lo tienen que vivir, y bueno, y también genera pues efectivamente dificultades, ¿no? Y bueno, luego yo también mencionaría algunos elementos bueno, que ellos también se identifican y se definen como personas que vienen a aportar al país y que efectivamente quieren construir el país. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Que reconocen también todo lo que el Estado, la sociedad les está posibilitando, ¿no? Lo que les posibilita también este país. Yo creo que eso también es importante resaltarlo, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, pues se vive como agradecimiento, o también incluso considerarse, bueno, pues que también forman parte del país, ¿no? Creo que eso también es importante destacarlo, ¿no? Te agradezco mucho, especialmente en esta visión de escuchar las voces de los migrantes, de los refugiados, y sobre todo en esta autopercepción. Y es esta idea, ¿no? Es esta idea de autodefinirse cuando tu propia situación va cambiando, y cómo te entiendes tú en un nuevo contexto, por un lado. Y por otro lado también, como decir, sí me vi forzado, pero tengo algo que contribuir a esta sociedad. Me parece que esos dos elementos que resaltan son algo que es muy interesante en rescatar. Simplemente para cerrar, te quiero pedir la audiencia de estos videos, de estas miniseries que estamos haciendo en colaboración con Loyola y con el Colegio de Boston.
Está dirigido a trabajadores sociales, también a probablemente, bueno, no probablemente, está dirigida también a la población en general, a educarles sobre los diferentes patrones migratorios. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere trabajar en el área de migración y de refugio? Bueno, por una parte que es un área muy cambiante y que por lo tanto también es un área muy retadora, ¿no? Porque efectivamente, bueno, los flujos de migrantes son muy cambiantes, ¿no? Por otro lado, que efectivamente son fenómenos o procesos que incluyen la integralidad de la persona, ¿no? Y que por eso a la hora de trabajar con estas personas o de acercarse a las personas migrantes, hay que ver esa integralidad, ¿no? Aunque efectivamente, bueno, pues desde nuestro trabajo podemos estar centrados en alguno de los aspectos de las personas, sin embargo, hay que ver esa integralidad porque afecta a la integralidad de las personas y también a la integralidad de de las sociedades de acogida, ¿no? Y por último también creo que en este aspecto es muy importante todo el tema de memoria histórica, ¿no? Como todas las poblaciones, incluso todas las personas, la gran mayoría tenemos historia de migración, ¿no? O nosotros o nuestros antepasados, ¿no? Nuestras familias, ¿no? Y los países también, o sea, cómo efectivamente van cambiando los patrones y lo que el país que hoy día es de acogida, mañana puede ser de expulsión, ¿no? Y que en ese sentido, efectivamente, bueno, pues nos tenemos que mirar con solidaridad y con corresponsabilidad para lo que pasa en los diferentes países y las situaciones de emergencia que se dan, ¿no? Isabel, no me resta más que agradecerte el tiempo, el que nos compartas esta rica experiencia desde el Cono Sur, desde la tarde y allá las montañas de un país que tiene tan rica cultura desde mucho tiempo atrás. Gracias por esta experiencia, gracias por el tiempo y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una gran oportunidad de compartir. Gracias.